En este primer vídeo dentro del curso de Anti-Marx para la Universidad de las Hespérides vamos a hablar sobre las influencias intelectuales de Karl Marx. Y a este respecto decía Lenin, de una manera un tanto simplificadora, pero útil a efectos expositivos, que Marx era la consumación de tres corrientes de pensamiento decimonónicas: la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo obrerista revolucionario francés. En realidad, esta división del pensamiento de Marx en tres partes, filosofía alemana, economía inglesa y socialismo francés, ni siquiera es original de Lenin. Previamente, el propio Friedrich Engels, compañero de armas intelectual de Marx durante más de 40 años, divide uno de sus libros más conocidos, el Anti-Düring, que constituye una defensa del pensamiento de Marx, divide el Anti-Düring en tres secciones: filosofía, economía y socialismo. O asimismo, el teórico marxista Karl Kautsky, que mantuvo una relación muy estrecha con Engels y que de hecho fue el encargado de editar y publicar el que se suele considerar el cuarto tomo del Capital, Teorías sobre la plusvalía, Kautsky también dejó escrito lo siguiente sobre el pensamiento de Marx. El socialismo científico moderno, es decir, el pensamiento de Marx, era la fusión de todo lo que el pensamiento inglés, francés y alemán tenían de grande y fértil. Inglaterra le aportó a Marx la ciencia económica, Francia el pensamiento político y Alemania el pensamiento puro. Pues bien, partamos de esta simplificadora clasificación tripartita del pensamiento de Marx para explorar con algo más de detalle cuáles fueron sus influencias, sus referencias intelectuales en materia de filosofía, en materia de economía y también en materia de socialismo. Comencemos con la filosofía. Al enfoque filosófico de Marx se lo denomina materialismo dialéctico o dialéctica materialista. Si bien esta es una expresión que jamás como tal utilizó Marx, sí fue empleada en varias ocasiones por Friedrich Engels, quien ya hemos dicho fue su compañero de armas intelectual durante más de 40 años. Por ejemplo, en el Anti-Düring, si bien Engels no utiliza explícitamente el término dialéctica materialista o materialismo dialéctico, sí dice que tanto él como Marx buscaron introducir el materialismo en la dialéctica alemana. Y esto es relevante porque el Anti-Düring no solo es un libro que escribe Engels en defensa del pensamiento de Marx, sino que Marx, el propio Marx, leyó y recomendó el Anti-Düring como una buena síntesis de su pensamiento, como una buena defensa de su pensamiento, e incluso colaboró escribiendo un capítulo, el 10º de la segunda parte, dentro del Anti-Düring. Pues bien, en el Anti-Düring, Engels escribe lo siguiente: Marx y yo fuimos, sin duda, los únicos en salvar la dialéctica consciente de la filosofía idealista alemana, trasplantándola a la concepción materialista de la naturaleza y de la historia. Y de una manera, ahora sí, totalmente explícita, Friedrich Engels, en su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía alemana, escribe lo siguiente: esta dialéctica materialista, que durante años fue nuestra mejor herramienta de trabajo y nuestra arma más afilada, no solo fue descubierta por nosotros, por Marx y Engels, sino también, y de manera independiente a nosotros e incluso a Hegel, por un trabajador alemán, Joseph Dietzgen. La expresión materialismo dialéctico o dialéctica materialista está compuesta, como es muy obvio, por dos términos. Por un lado, dialéctica y por otro lado, materialismo. ¿Y a qué nos referimos exactamente por dialéctica y por materialismo? Por un lado, la dialéctica. La dialéctica es tanto una teoría sobre la realidad como un método para aprender la realidad. Se trata de un sistema filosófico que Marx recibe especialmente a través de los escritos del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Y justamente sobre la dialéctica, Hegel nos decía que es el principio de todo movimiento, de toda vida y de toda actualidad. La dialéctica consiste para Hegel en aprender lo opuesto en su unidad, o ya en palabras de Lenin,
La dialéctica, en sentido estricto, es el estudio de la contradicción en la misma esencia de los objetos. O por último, para Engels, y de nuevo en el Anti-Düring, la dialéctica es la ciencia de las leyes generales del movimiento y del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Como decía, la dialéctica es tanto una teoría sobre cómo es el mundo, o más bien sobre cómo va siendo el mundo, cuanto una heurística para aprender, para comprender ese mundo. La dialéctica sostiene que el mundo no está compuesto por objetos aislados e independientes entre sí, sino más bien por relaciones entre objetos y por procesos desatados a través de esas relaciones. De ahí que pensar en términos dialécticos implique pensar en términos relacionales y contradictorios. Estudiar qué partes de la realidad están relacionadas, entran en contradicción con otras partes de la realidad y cómo esas contradicciones entre los distintos objetos que componen la realidad ponen en movimiento, transforman, modifican continuamente esa realidad. Quizá una forma de comprender mejor el enfoque dialéctico sea contraponerlo con su alternativa, el enfoque metafísico. Para la metafísica, la realidad está compuesta por objetos aislados, independientes y definitivos. Es decir, que en cierto modo la realidad está en un estado final de reposo. El mundo es como es, está compuesto por objetos que son como son, y esos objetos coexisten de manera aislada unos de otros entre sí. Por ejemplo, desde un punto de vista metafísico, si nos preguntáramos cómo son los animales, lo que haríamos es recopilar un catálogo de las actuales especies de animales. Tenemos el perro, tenemos el gato, tenemos el león, tenemos el lobo, tenemos el zorro, tenemos el conejo, etc. Y a su vez, cada una de estas especies animales tiene sus propiedades que lo diferencian de otras especies animales. Ese sería el enfoque metafísico. ¿Y cómo se contrapone el enfoque dialéctico a este enfoque metafísico? Pues para la dialéctica no tiene sentido estudiar la realidad como una yuxtaposición de objetos aislados e independientes. Para la dialéctica, la realidad en verdad son interconexiones entre objetos. De hecho, en el fondo, para la dialéctica, los propios objetos no son otra cosa que interconexiones, que unidades de opuestos. Por tanto, no podemos comprender qué es un objeto si no lo ponemos en relación con todos los otros objetos con los que está conectado y con los que entra en contradicción. Porque de hecho, al estar conectado y al entrar en contradicción con otros objetos, se generará una contraposición entre ambos que impulsará, que forzará, que empujará a que esos objetos vayan cambiando, se vayan transformando, se vayan adaptando con el paso del tiempo. Y todas esas mutaciones, todas esas transformaciones de un objeto en su interconexión contradictoria con otros objetos, también forman parte de lo que ese objeto es. Por tanto, no podemos observar las cosas, los objetos, como entes aislados y definitivos, sino como entes interconectados con otros entes que están sometidos a un cambio y transformación continuado. Por eso, desde un punto de vista dialéctico, si se nos pregunta qué son los animales, no nos dedicaremos a catalogar las especies animales, sino que estudiaremos la vida, la reproducción y la muerte de cada animal en relación con el resto de animales y también de los no animales, dentro, por tanto, de su ecosistema. Es decir, que la dialéctica estudiará la dinámica, la evolución del ecosistema compuesto por el conjunto de los animales y, sobre todo, por sus interrelaciones.
Por consiguiente, y de nuevo simplificando, para la metafísica la realidad está compuesta por objetos aislados, mientras que para la dialéctica está compuesta por estructuras. Para la metafísica, esos objetos aislados coexisten en su aislamiento respectivo, mientras que para la dialéctica esas estructuras se caracterizan por la contradicción entre sus partes componentes. Y precisamente porque para la metafísica los objetos aislados coexisten en su aislamiento, esos objetos aislados presentan ya una forma definitiva y acabada, mientras que para la dialéctica, como las partes constituyentes de las estructuras están en continua contradicción entre sí, esas estructuras están cambiando, están evolucionando de manera continuada. Es decir, que la metafísica enfatiza el equilibrio estático, mientras que la dialéctica enfatiza el desequilibrio dinámico. Y de hecho, para Engels, esta era la aportación más importante de la dialéctica hegeliana, la impresión de dimensión histórica al desarrollo continuado de la realidad. Decía Engels en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana lo siguiente: precisamente aquí reside el auténtico significado y el carácter revolucionario de la filosofía hegeliana. Todos los sistemas históricos sucesivos son sólo etapas transitorias en el interminable curso del desarrollo de la sociedad humana desde lo inferior a lo superior. Cada etapa es necesaria y, por tanto, justificada en el tiempo y en las condiciones a las que debe su origen. Pero frente a las nuevas y superiores condiciones que gradualmente se desarrollan en su propio seno, pierde vitalidad y justificación. Debe ceder el paso a una etapa superior que también, a su vez, decaerá y perecerá. Para la filosofía dialéctica nada es final, absoluto, sagrado. La dialéctica revela el carácter transitorio de todo en todo. Nada puede resistírsele excepto el proceso ininterrumpido de llegar a ser y desaparecer, de ascender sin fin desde lo inferior a lo superior. Y la filosofía dialéctica en sí no es más que el mero reflejo de este proceso en el cerebro pensante. Por supuesto, también tiene un lado conservador. Reconoce que etapas definidas del conocimiento y la sociedad están justificadas para su tiempo y sus circunstancias, pero solo hasta cierto punto. El conservadurismo de esta perspectiva es relativo, su carácter revolucionario es absoluto, el único absoluto que la filosofía dialéctica admite. Es decir, que lo que la realidad realmente es el cambio continuado, y a ese cambio continuado lo llamamos historia. Hablemos ahora sobre el materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que llega a Marx especialmente, aunque no en exclusiva, a través de los escritos del filósofo alemán Ludwig Feuerbach. Acabamos de ver que la dialéctica explica el desarrollo de la realidad, el desarrollo histórico de la realidad, a través de la evolución derivada de las contradicciones inherentes a las estructuras, a las interconexiones, a las interrelaciones que existen entre las cosas, entre los objetos. Pero siendo así, la cuestión pasa a ser la siguiente: ¿de qué están hechas? ¿Cuál es la sustancia subyacente a cada una de esas cosas? Y aquí existen dos posturas filosóficas. Por un lado, que el sustrato de la realidad sean en última instancia las ideas o la consciencia, de tal manera que la materia sea un fenómeno derivado de las ideas o de la consciencia. A los filósofos que sostienen que las ideas tienen primacía y dan forma a lo material, se los conoce como idealistas. Y la otra posibilidad es que el sustrato de la realidad sea la materia, de tal manera que las ideas, que la conciencia de los seres humanos sean fenómenos emergentes de lo material. A aquellos filósofos que sostienen que la materia tiene primacía explicativa sobre las ideas y sobre la conciencia, se los conoce como materialistas. Nuevamente, Engels, en su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, resume muy bien estas dos posturas.
La gran pregunta básica de toda filosofía y sobre todo de la filosofía más reciente se refiere a la relación entre pensar y ser. Aquellos que postulan la primacía del espíritu, de la conciencia, sobre la naturaleza, conforman el campo de los idealistas. Quienes consideran que la primacía le corresponde a la naturaleza pertenecen a las distintas escuelas del materialismo. Pues bien, Marx, a diferencia de Hegel, se adscribe al materialismo. Hegel era un filósofo idealista. Otorgaba primacía a la conciencia y al desarrollo histórico de la misma sobre la materia, mientras que Marx, aún abrazando la dialéctica hegeliana, es un materialista. Le otorga primacía a lo material para explicar el desarrollo de la conciencia. El propio Marx lo manifiesta con claridad. Esto es lo que podemos leer en el prólogo del primer volumen del Capital. Mi método dialéctico es, desde su misma base, no solo diferente al de Hegel, sino exactamente opuesto al mismo. Para Hegel, el proceso del pensar, que llega a transformar en un sujeto autónomo bajo el nombre de la idea, es el creador del mundo real, y el mundo real es solo la manifestación externa de la idea. Para mí, es más bien al revés. Lo ideal no es más que el mundo material traspuesto en la mente humana y traducido en sus formas de pensamiento. Según Marx, el error cometido por los filósofos idealistas era similar, era paralelo al que cometían las religiones. Las religiones consideraban que Dios había creado a los hombres, cuando en realidad lo que sucedía es que los hombres habían creado en su imaginación a Dios. No es que la idea de Dios creara la materia del hombre, sino que la materia del hombre había creado la idea de Dios. Esta inversión del sujeto y del objeto la toma Marx de Feuerbach. El sujeto es el hombre, y el hombre crea el objeto, la idea de Dios. Pero el hombre percibe que él mismo no es el sujeto, sino el objeto creado por Dios. Es decir, es un objeto creado por el objeto Dios, percibido como el sujeto creador. La materia hombre crea la idea de Dios, pero percibe que la idea de Dios ha creado la materia hombre. Tal como expone Ludwig Feuerbach en su libro La esencia del cristianismo, el hombre, este es el misterio de la creación, objetiva su esencia y se convierte a su vez en objeto de este ser objetivo, transformado en un sujeto, en una persona. Es decir, que las religiones, Dios, que son una creación humana, convierten al hombre en un objeto de esa creación del hombre, que es la religión, que es Dios. Él, el hombre, se piensa como objeto, pero como objeto de un objeto, como objeto de otro ser. Como digo, si Dios es un objeto creado por el hombre y el hombre se percibe como una creación de Dios, el hombre se percibirá a sí mismo como objeto de otro objeto, como objeto de Dios, porque percibirá a Dios no como un objeto, sino como un sujeto. Pero en realidad, según Feuerbach, los dioses son creaciones del hombre y por tanto el hombre es el sujeto y Dios es el objeto. Y las religiones lo que hacen es invertir sujeto y objeto, como el idealismo invierte la relación entre idea y materia. Pero no pensemos que Marx abrazaba sin más la antropología materialista de Feuerbach. De la misma manera que no abrazaba acríticamente la dialéctica idealista de Hegel, tampoco abrazaba lo que podríamos llamar el materialismo metafísico o materialismo contemplativo de Feuerbach. Y es que sí, Feuerbach consideraba que la consciencia era un fenómeno emergente de la materia, es decir, que el ser humano, ubicado en un entorno determinado, terminaba generando la idea, la conciencia, la imaginación de la religión. El ser humano formaba parte del entorno material y ese entorno material dado, estático, ahistórico, generaba la religión. Pero démonos cuenta de que en este estudio de la relación entre materia e ideas, entre el hombre y la religión, le falta justamente el enfoque dialéctico. El ser humano no solo forma parte pasiva de la naturaleza, sino que a través de su acción, a través de su trabajo, transforma la naturaleza.
Y al transformar la naturaleza, también transforma ese entorno material que genera una determinada conciencia, una determinada idea, una determinada imaginación en forma de religión. De hecho, Engels le reprochó a Feuerbach que se quedara a mitad camino. Por abajo era materialista y por arriba era idealista. Y Marx también denuncia en El Capital que el materialismo de Feuerbach era un materialismo abstracto que excluye el proceso histórico. Dicho de otra manera, el filósofo materialista que adopta una perspectiva dialéctica no se puede limitar a explicar que la religión, como idea, es un subproducto del hombre, de la materia. Eso puede estar muy bien, pero es tremendamente incompleto. Cuando decimos que la religión es un producto del hombre, hay que responder ¿del hombre en qué condiciones? ¿En qué circunstancias? ¿En qué entorno material? ¿En qué entorno material creado por el propio hombre? Es decir, cómo han llegado, a través de qué proceso han llegado los hombres a crear un determinado entorno material histórico, a crear, por tanto, un determinado hombre histórico que en esa situación de tiempo y lugar engendra la religión. En resumen, que el hombre que crea la religión no es el hombre abstracto, en cualquier época, en cualquier lugar, sino un hombre histórico concreto en unas circunstancias materiales determinadas. Y la tarea del método dialéctico es comprender cómo los seres humanos, cómo las contradicciones materiales inherentes a las sociedades humanas han conducido a ese hombre histórico concreto que genera la religión y también, por supuesto, cómo se puede llegar a superar históricamente ese estadio de la historia de la humanidad que crea la religión y, por supuesto, también muchos otros sistemas de pensamiento. Así pues, el enfoque filosófico de Marx, la enseñanza que extrae Marx de la filosofía alemana, es la llamada dialéctica materialista o materialismo dialéctico, el estudio científico del desarrollo histórico de la realidad, tal como ese desarrollo, tal como esa evolución, tal como esa transformación continuada de la realidad es espoleada, es promovida, es impulsada, es alentada, es generada por las contradicciones materiales inherentes a las estructuras, a las interconexiones, a las interrelaciones de los elementos materiales que componen esa realidad. Si el materialismo dialéctico estudia científicamente el desarrollo histórico de la realidad a través de sus contradicciones materiales, la cuestión es ¿cuáles son esas contradicciones materiales? Y Karl Marx encuentra la respuesta a esta pregunta en la economía política inglesa. El ser humano, que es el sujeto activo, que forma parte y que transforma con su acción la realidad, se diferencia del resto de los animales, según Marx, en que es el único que produce los medios de subsistencia que necesita para reproducir su propia existencia. Pero el ser humano no produce esos medios de subsistencia en solitario, individualmente, sino que los produce en sociedad. Por tanto, el hecho distintivo de lo humano es la producción social. Y claro, para producir socialmente, para producir en conjunto, es necesario que los seres humanos establezcan determinadas relaciones entre sí. ¿Quién produce qué y quién se queda con qué de lo producido socialmente? No solo eso, ¿quién decide quién produce qué y quién decide cómo se reparte lo socialmente producido? Así, al conjunto de esas relaciones sociales que se refieren al modo de organizar la producción y distribución social de los medios de subsistencia que necesitan los seres humanos para reproducir a lo largo de la historia su existencia, es a lo que Marx llamará modo de producción. Toda sociedad humana, en cualquier momento de la historia, tiene que organizarse para producir los medios que necesita para sobrevivir, para subsistir, para reproducir su existencia. Lo que cambia entre sociedades humanas ubicadas en distintas geografías y sobre todo en distintos momentos de la historia es el modo específicamente histórico de organizar la producción y la distribución social de los bienes económicos. Es decir, lo que cambia a lo largo de la historia es el modo de producción.
y en la base de todo modo de producción, es decir, en la base de todo el conjunto de relaciones sociales que organizan socialmente, agregadamente, los términos de la producción y de la distribución social, se halla el régimen de propiedad existente en esa sociedad. El régimen de propiedad determina quién produce qué y para quién, y sobre todo quién decide qué produce qué y para quién. Y precisamente por eso el régimen de propiedad que definirá cada modo de producción histórico también dividirá a los hombres, a los seres humanos que participan de la producción social a través de las reglas, a través de los términos que derivan de ese régimen de propiedad, también dividirá a los hombres en clases sociales. Habrá seres humanos que dentro de un determinado régimen de propiedad, dentro de unas determinadas reglas de apropiación de la naturaleza, serán capaces de definir, serán capaces de determinar, disfrutarán de una influencia muy poderosa sobre qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Y habrá otros individuos que dentro de ese régimen de propiedad no tendrán ninguna influencia o ninguna influencia relevante a la hora de responder esas cuestiones. Es decir, que en última instancia serán instrumentalizados por los primeros a la hora de determinar la producción y la distribución social. De manera un tanto simplista y dicotómica, el régimen de propiedad vigente en cualquier sociedad histórica nos permitirá dividir a los individuos en una clase social opresora y en una clase social oprimida, en explotadores y en explotados. La tipología concreta, la forma social específica, las reglas de apropiación históricamente concretas de cómo se articula la explotación, el parasitismo, la opresión de una clase social sobre otra clase social variarán según el régimen de propiedad y, por tanto, según el modo de producción histórico. Por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels relatan distintas categorías históricas de clases sociales opresoras y oprimidas, dependiendo del modo de producción histórico en el que se insertaran: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros de gremio y oficiales, o burgueses y proletarios. Y es precisamente aquí donde hallamos la contradicción material fundamental de cualquier modo de producción histórico: la oposición entre clases sociales. Las clases sociales, por definición, se definen en términos relacionales. Una no puede existir sin la otra. No puede haber oprimidos si no hay opresores, y no puede haber opresores si no hay oprimidos. Y a su vez no solo se trata de que exista una contradicción inherente entre clases sociales derivadas del régimen de propiedad que determina un determinado modo de producción histórico, sino de que los intereses, las posiciones de esas clases sociales son irreductiblemente antagónicos. Es decir, que para que prevalezcan los intereses, las aspiraciones, los deseos de una clase social, se tienen que anular, se tienen que eliminar, se tienen que someter las aspiraciones, los deseos, los intereses de la otra clase social. Y es precisamente aquí donde Marx se asiste de la economía política inglesa. Y es que cada modo de producción histórico tiene sus propias categorías y sus propias leyes de funcionamiento interno, y la economía política aspira no solo a conocer superficialmente esas categorías y esas leyes de funcionamiento interno propias de cada modo de producción histórico, sino también a revelar lo que hay detrás de ellas. Porque una cosa es la apariencia superficial sobre cómo funciona cada modo de producción histórico, y otra muy distinta para Marx es lo que realmente se cuece, lo que realmente ocurre detrás de esa superficialidad. Y en este sentido, Marx considera que algunos economistas burgueses, como Adam Smith o David Ricardo, han llegado a penetrar bastante, aunque no suficientemente, detrás de las formas aparentes del capitalismo, del modo de producción capitalista, del modo de producción histórico de su época. Mientras que otros economistas, a los que Marx denomina economistas vulgares, apologistas del capitalismo,
se limitan simplemente a describir lo que superficialmente observan que sucede a su alrededor. Dice Marx en El Capital sobre los economistas vulgares que los economistas vulgares no hacen más que deambular estérilmente en torno a las conexiones aparentes, preocupándose solo de ofrecer una explicación obvia de los fenómenos más crudos, de modo que se limitan a sistematizar de manera pedante y a proclamar como verdades eternas las ideas más complacientes y fatuas que se forman los agentes productivos de la burguesía acerca de su propio mundo, el cual observan como el mejor de los mundos posibles. O expresado de otra manera, categorías económicas como capital, como dinero, como salario, como interés, como renta, como esclavo, como siervo y como crédito, son categorías históricas contingentes de modos de producción concretos que además ocultan detrás de sí relaciones sociales que nos aparecen cosificadas en esos conceptos. Por ejemplo, y como estudiaremos más adelante en este curso, un trabajador asalariado no es un trabajador asalariado. Un trabajador asalariado es un trabajador que ha sido despojado de los medios de producción que necesita para participar en la producción social y que en consecuencia se ve forzado a vender su fuerza de trabajo a otro individuo o a otra clase social, el capitalista, que por monopolizar los medios de producción es capaz de comprarle su fuerza de trabajo sin necesidad de entregarle toda la producción que ese trabajador socialmente contribuye a crear. Es decir, que lo que define en realidad a un trabajador asalariado es la relación estructural de sometimiento y explotación al capitalista y, en última instancia, la desposesión de los medios de producción con los que poder participar en la producción social sin someterse a aquellos que monopolizan, dentro de ese modo de producción histórico, los medios de producción. Por tanto, para Marx, la tarea de la economía política como ciencia, o de la crítica a la economía política burguesa, dirán algunos, la tarea de la economía política como ciencia, para Marx, es comprender las relaciones y contradicciones materiales que se esconden detrás de la superficialidad de las leyes descriptivas del funcionamiento de un determinado modo de producción histórico y, a su vez, aprehender cómo esas contradicciones subyacentes al funcionamiento de ese modo de producción histórico desencadenan cambios que se van acumulando a lo largo del tiempo y que terminan alterando, que terminan transformando el propio modo de producción histórico, alumbrando en el futuro, y también en el pasado, otras formas de organizar la producción social. Es decir, que la tarea de la economía política es entender cómo realmente funciona cada modo de producción histórico y también la sucesión histórica de modos de producción derivada de las contradicciones internas que caracterizan el funcionamiento de cada modo de producción histórico. Y es en este punto donde precisamente encontraremos el llamado materialismo histórico, es decir, la llamada teoría de la historia de Marx, que desarrollaremos en el vídeo siguiente. Antes de terminar, sin embargo, nos queda pendiente mencionar dónde entronca en todo este desarrollo intelectual la tercera de las fuentes de inspiración, de influencia en el pensamiento de Marx, el llamado socialismo revolucionario francés. Como hemos visto, la dialéctica materialista empuja a Marx a estudiar científicamente el desarrollo histórico de la realidad a través de las contradicciones materiales subyacentes a cada modo de producción histórico, a cada modo histórico de organizar la producción social a través de un determinado régimen de propiedad, a través de unas determinadas reglas de apropiación y de distribución de la naturaleza que dividen a las sociedades humanas en clases sociales de intereses irreconciliables. Esas contradicciones materiales inherentes a todos los modos de producción históricos desatarán el movimiento a lo largo de la historia de las sociedades humanas, tal como describirá el materialismo histórico que desarrollaremos en el próximo vídeo. Pues bien, el modo de producción histórico que le tocó vivir a Marx y que precisamente por eso estudia Marx,
Porque para Marx la tarea de la filosofía no era meramente contemplativa, sino también transformadora de la realidad. El modo de producción histórico que le tocó vivir a Marx y que estudió Marx es el capitalismo. Y así las cosas, del socialismo francés, Marx toma lo que hoy podríamos considerar críticas marxistas contra el capitalismo, pero que en realidad para Marx simplemente son una descripción objetiva de las contradicciones materiales inherentes al capitalismo que a lo largo de la historia terminarán provocando su sustitución por el socialismo. Por ejemplo, el conflicto inherente entre capital y trabajo y, por tanto, entre la clase trabajadora y la clase burguesa, o la creciente deshumanización del trabajador, o la necesidad de la solidaridad intraclase de los trabajadores, o la dinámica de crecientes desigualdades en el control de los medios de producción dentro del capitalismo, generando una brecha expansiva entre quienes tienen medios de producción y quienes no tienen medios de producción. Pues bien, esas contradicciones del capitalismo que fueron de manera muy simplista diagnosticadas por el socialismo francés, en realidad deberíamos hablar por aquello que Marx denomina socialismo utópico, luego el propio Marx las incorpora en su análisis económico-político del capitalismo. No solo eso, cuando Marx se plantea cuál será la superación histórica del capitalismo, el modo de producción socialista o comunista, Marx también toma muchas de las ideas generadas en ese socialismo francés o en ese socialismo utópico. Por ejemplo, la propiedad comunal de los medios de producción, el fin de la explotación, el trabajo vocacional, la mayor cantidad de tiempo libre, etc. Ahora bien, ya he mencionado que Marx hasta cierto punto denostaba este pensamiento socialista premarxista, calificándolo como socialismo utópico. De la misma manera que Marx no abraza acríticamente la dialéctica hegeliana, o la antropología materialista de Feuerbach, o la economía política inglesa de Adam Smith o de David Ricardo, tampoco abraza sin más las ideas del socialismo utópico. Y es que los socialistas utópicos aspiraban a resolver las contradicciones inherentes al capitalismo dentro del propio capitalismo. Es decir, aspiraban a acabar con el antagonismo entre capital y trabajo, preservando el capital y el trabajo. Y además creían que eso se podía hacer ya mismo, en cualquier momento, que lo único que era necesario era organizarse políticamente para impulsar una reforma social del capitalismo. Y Marx rechaza ambas ideas. Por un lado, las contradicciones materiales del capitalismo son irresolubles dentro del propio capitalismo. Lo que hay que hacer históricamente es superar el modo de producción capitalista. Y por otro lado, la superación del modo de producción capitalista no puede tener lugar en cualquier momento. Han de darse determinadas condiciones materiales para que la humanidad, comandada por el proletariado, pueda superar el capitalismo a través del comunismo. Es decir, que la perspectiva de los socialistas utópicos era una perspectiva tanto ahistórica, es decir, contraria a la dialéctica, cuanto idealista, contraria al materialismo, porque pensaban que solo persuadiendo a la sociedad se podían superar las contradicciones materiales inherentes al capitalismo. Podían intuir más o menos cuál era el punto de llegada, el destino histórico de la humanidad, pero no entendían en absoluto los procesos históricos que se han de ir desatando para acabar llegando a ese destino. Y esto, la teoría de la historia de Marx, el materialismo histórico, es lo que estudiaremos con mucho más detalle en el próximo vídeo dentro de este curso sobre anti-Marx para la Universidad de las Hespérides.